This video is just a quick preview of one of over 200 step-by-step percussion lessons included in our CongaChops membership. So don't forget to hit like and subscribe, and head over to CongaChops.com to start your free 7-day trial and check out everything we've got on the site. En esta lección vamos a aprender un ritmo de origen cubano llamado el Mozambique. Creado por el percusionista Pedro Izquierdo, mejor conocido como Pello el Afrokán, en los años 60, era usualmente tocado con un grupo de varios percusionistas que incluía congas, campanas y bombos, más una sección inmensa de metales influenciadas por las comparsas. Este ritmo luego emigró a Nueva York y con unas adaptaciones hechas por Tommy López y Manio Kendo en su tiempo con la perfecta de Palmieri, se hizo conocido fuera de Cuba. Primero empecemos con el patrón original para la campana en dirección 2-3 de la clave, creado por Pello el Afrokán. 1, 2, 3, 4. Ahora trabajemos en el patrón con el metrónomo a tiempo binario, a un tempo más común para el Mozambique. Toma en cuenta la manera del movimiento entre la boca y el cuerpo de la campana. Quizás es un movimiento que no estamos acostumbrados a hacer, así que mientras más tiempo lo dediquemos lento, más cómodos estaremos al subir velocidad. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Originalmente, al igual que en varios ritmos folclóricos de Cuba, el timbal no formaba parte del Mozambique en sus orígenes. Pero al pasar de los años, el ritmo fue evolucionando. Se implementó en diferentes contextos y se le añadió timbal. Así que ahora vamos a aprender dos variaciones que podemos usar para acompañar con nuestra mano no dominante a la hora de tocar el ritmo de la campana que acabamos de aprender. Primero, podemos acompañar este patrón tocando la clave de rumba en dirección 2-3 con nuestra mano no dominante en otra campana más aguda. En este caso, la chacha. El patrón de la campana se puede empezar en cualquier lado de la clave, dependiendo del arreglo y la melodía, pero para efectos de esta lección vamos a seguir estudiándolo en clave 2-3. En el primer compás del patrón, nuestras manos tocarán en unísono en el segundo y el tercer tiempo. Y en el segundo compás, nuestras manos tocarán en unísono en el I del 2 y el I del cuarto tiempo. 1, 2, 3, 4. Now, if you're interested in learning more about what we do on CongaChops and how we can help you further your skills, come check us out at CongaChops.com. We've got an incredible library of step-by-step courses and lessons,
over 10 hours of exclusive practice loops, hand-picked Spotify playlists for each pertinent course and lesson on the site, and an amazing community forum where you can meet and discuss with other members, as well as get one-on-one feedback on everything you're working on. Just click the link below to grab your free 7-day trial and see what it's all about. Now, please don't forget to show your support for our channel by giving this video a like, leaving a comment down below as far as what you'd like to see me cover next, and hitting subscribe so you can catch our new videos. I'll see you in the next lesson.